Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Jesús les dijo entonces: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Miremos un poquito, como bien decíamos, en las generalidades. Nosotros estamos llegando de una semana bien especial a otra semana especial. El domingo siempre es el día del Señor, pero venimos de celebrarlo en ese día de la Divina Misericordia. Y venimos entendiendo que efectivamente el corazón que se convierte es el único que puede llegar sin lugar a dudas a ser testigo de la experiencia de Dios. Porque un corazón que no se convierte no puede hablar de aquel que no ha sido capaz de recibir, a quien no le ha permitido llegar a su propia vida. Por eso nosotros acabamos de escuchar la palabra de Dios. Y en esa proclamación, recordemos que Pedro acaba de curar al paralítico que estaba pidiendo limosna a la entrada del templo. Y ahí es donde dirige esas palabras a los que presencian este hecho para recordarles: miren, únicamente la fe en Jesús resucitado puede llegar a conducir a una persona a la experiencia del testimonio. Porque al fin y al cabo son los hechos los que hacen que nosotros nos convirtamos en portadores a través de ese cambio importante que hay con la conversión. Y así es como nosotros mismos también, con palabras bien puntuales, podemos hablar de esa experiencia que estamos teniendo del Señor en nuestro propio corazón. Por eso, al fin y al cabo, el signo y la palabra van siempre inseparablemente unidos en la actividad misionera de todos los apóstoles, porque el milagro ha sido realizado porque el enfermo tenía fe en el nombre de Jesús, fe en Jesús mismo. Y de ahí que la fe es una condición indispensable para gozar de la vida en plenitud. Y Pedro da testimonio de que Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano, familiar, es un Dios, y lo dice así en esos términos, el Dios de nuestros padres. De ahí que si a la salida del pueblo de Egipto, aquí se corresponde hablar hoy de la salida de Jesús de la muerte. Y cuando Jesús sale de la muerte, lleva consigo a todos los que la rescataron. Todos salimos con Jesús a ese momento, a la nueva vida que Él nos consiguió con su misterio pascual. Y por eso esta experiencia es la que nos hace a nosotros indiscutiblemente testigos. Pero yo tengo que tener algo claro: si yo en realidad he muerto al pecado,
si me he convertido en verdad, porque es la recomendación del apóstol según terminábamos esa primera lectura: convertíos y creer, convertíos y creer. Por eso cuando nosotros hablamos de conversión, tenemos que obligatoriamente hablar de la necesidad de algo nuevo en nuestro corazón, y eso nuevo exige: saquen lo que hacen de ustedes personas estancadas, personas viejas, personas que no están en ningún momento viviendo la realidad de una verdadera vida espiritual, y comiencen a permitir que sea la gracia de Dios la que haga de ustedes esas personas nuevas, ese hombre nuevo caracterizado por la gracia, esa persona que en verdad, aceptando la invitación del Señor de vivir en comunión con Él a través de la palabra y la Eucaristía, se convierte en un testigo suyo donde se encuentra. Por eso, Pedro da testimonio, y a la salida encuentra claramente que si Él libera, o que si Dios liberó precisamente a través de Jesús resucitando, liberó a ese pueblo oprimido por el pecado, Pedro dice que el justo que ellos mataron es el autor de la vida, y Dios lo resucitó. Por eso comprenden que ha sido por ignorancia, pero la ignorancia también es culpable cuando es vencible. Y por eso les anima a arrepentirse y a convertirse para que se borren los pecados. Y ahí es donde uno tendría que decir: ¿será que a partir del mismo Jesús se podría llegar a hablar, escuchando nosotros la palabra, teniendo ese criterio, en un momento dado allá afuera, en el hogar, en el trabajo, donde nos encontremos, nuestras acciones acompañadas de egoísmos, de actitudes equivocadas, etcétera, se podría hablar que eso está sucediendo por ignorancia? No, es por conocimiento. Porque nosotros ya no podemos hablar de ignorancia, porque conocemos, se nos anuncia, se nos comunica la voluntad de Dios a través de su palabra. Por eso el que actúa equivocadamente, actúa es por falta de compromiso, por omisión, porque no han querido permitir que en verdad la conversión llegue a su propia vida. Por eso es importante que nosotros mismos entremos en esa tónica de arrepentirnos y convertirnos, para que en verdad se pueda decir que nuestros pecados están borrados. ¿Por qué? Porque la persona conversa es una persona en gracia, y es una persona que ha aceptado vivir esta experiencia del Señor aquí en este contexto del misterio pascual, y por eso asume que de ahora en adelante esa experiencia de saber que Dios vive en su propio corazón, porque su Hijo ha conseguido esa posibilidad, es lo que hace que nosotros, mis queridos hermanos, estemos cambiándonos de mentalidad y actuemos debidamente, y que ahí esté para nosotros manifestándose esa condición imprescindible para que, superando los condicionamientos injustos y las decisiones arbitrarias que muchas veces nos acompañan, comencemos a fungir como aquellos que en una verdadera identidad cristiana asumen el ser constructores del reino al que aspiran algún día formar parte. Y ahí que Dios borra los pecados, no es lo que se borra una deuda, y Dios perdona y no tiene en cuenta los pecados de aquellos que en verdad creemos en su Hijo Jesucristo. Lo escuchamos de verdad, nos alimentamos de Eucaristía, y que a través de esa experiencia de Dios con nosotros lo vamos comunicando a todas las personas que nos vean actuando consecuentemente de una manera clara y coherente, como expresión de algo que es para nosotros importante, como es una verdadera identidad con Cristo. Por eso el Evangelio en este domingo, que podemos decirlo, es continuación de los momentos de los discípulos de Maús. Acordémonos que es un pasaje bien especial, porque nos recuerda a nosotros esa conversión a la cual nos llama el Señor, porque una vez sucedido lo que pasó en Jerusalén, nosotros subimos a Jerusalén el domingo de Ramos, estábamos dichosos porque estábamos aclamando al Rey, pero en un momento dado todo se nos fue a pique, y aquel a quien queríamos que fuera el Rey liberador, corrió la mala suerte de morir de la manera más ignominiosa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros?
No nos quedamos porque nos da miedo, salimos corriendo. Eso es lo que hacen los discípulos de Maús, salen corriendo porque no quieren correr la misma suerte de aquella que le estaban siguiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Van cabizbajos, van frustrados, van totalmente ensimismados y como que deshechos interiormente. Y el Señor en ese momento lo que hace es algo que siempre ha querido con todos nosotros: fortalecerlos en la fe. Y por eso cuando se les presenta para que ellos verdaderamente encuentren sentido a aquella expresión del Señor. ¿Qué necesitó que son ustedes para entender lo que tenía que pasar? Porque ellos le reconocieron, y por eso cuando Jesús les habla, cuando parte el pan para ellos, le reconocen y reconocen, dan testimonio a sus demás compañeros. Era verdad, ha resucitado el Señor. Y Pedro fue de los primeros en reconocer al Señor después de las mujeres que fueron al sepulcro. Y es que no basta con que alguien hable de la resurrección, de lo que es necesaria esa experiencia de resucitado. Es una experiencia personal e intransferible poco a poco, que la vamos teniendo en una medida que también, dejando la necedad y la torpeza interior, nos abrimos a la gracia de la palabra, a la posibilidad de la Eucaristía. Pero si nos acercamos a la penitencia, porque es allá donde nosotros mostramos arrepentimiento, mostramos el deseo de cambiar, mostramos que queremos dejar de actuar equivocadamente, llevando daño, haciendo daño, para comenzar a actuar según la voluntad de Dios. Y ahí estamos cultivando esa experiencia. Por eso cuando recibieron a los de Maús, estaban comentando lo que les había sucedido, y es el momento en que Jesús toma esa iniciativa de encontrarnos a todos, de querernos fortalecer, que es esta iniciativa que toman con nosotros aquí, querernos fortalecer a través de la palabra y de la Eucaristía. Y por eso la insistencia en que le miren las manos, y ahí es donde Tomás tiene que traer sus dedos para meterlos en la llaga del Señor, para mostrarles que es el mismo que murió en la cruz, muerte y resurrección van unidas, y se cumplan así las Escrituras. Y por eso, si el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día, esto ya estaba planteado en los profetas, estaba planteado en la palabra de Dios. Así se aseguraba totalmente que no estaban ellos en ningún momento dudando, sino que estaban más bien fortalecidos en la fe para seguir esa etapa de ser los testigos que el Señor necesita para que lo anuncien a todos sus hermanos. Y por eso les pide a ellos y a nosotros hoy, nos está pidiendo que seamos testigos de la resurrección, que anunciemos la conversión, el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén. Y ahí que por eso, testigo es aquel que no solamente ha visto y ha oído, sino que sobre todo ha experimentado algo que ha transformado su propia vida. Entonces, no le queda más remedio que comunicarlo a todos, que hay que ojalá que nosotros le permitamos al Señor llegar a la vida de cada uno, porque hoy de pronto hay una pregunta que nos podemos estar haciendo nosotros, como se la hicieron algunos de ellos en ese momento: ¿cómo puedo ser testigo aquí y ahora de la experiencia de Cristo resucitado? Y por eso en nuestro tiempo se necesitan testigos antes que maestros, y la experiencia de fe no se transmite de memoria, o no se transmite por lo aprendido en el catecismo de la iglesia, o porque haya tomado un curso de Sagrada Escritura. No, se transmite es porque nuestro testimonio está acompañado de algo que es bien especial: la experiencia de estar en comunión con aquel a quien anuncio. Porque esta experiencia es la que me lleva a actuar coherentemente, con caridad, con justicia, con respeto, con fidelidad, con una actitud totalmente distinta a la que estaba registrando antes. Por eso es un mandato del Señor resucitado dar testimonio de nuestra fe. Y hay que ojalá nosotros aceptemos esta invitación en el día de hoy, y quedándonos un poco a reflexionar en torno a lo que está haciendo nuestra propia vida, y aceptemos la invitación a Pedro de la conversión para poder participar e identificar claramente al Señor, reconocerle la fracción del pan y llevándolo con nosotros poder hablar de Él por todas las maravillas que Él hace